Buenas tardes hermanos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a seguir y a terminar con el tema de este mes que son los milagros de Jesús. Hoy toca hablar sobre el milagro en el cual Jesús sana a un ciego, que lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 9, y los voy a invitar a buscarlo, así en un momento empezamos con la lectura. Este capítulo lo podemos dividir en tres partes y cada una de las partes tiene una enseñanza. No sé cómo estarán sus Biblias, en mi Biblia está dividido con tres subtítulos y la verdad que está buenísimo porque queda justo, porque la primera parte es precisamente cuando el milagro ocurre, que Jesús sana al hombre ciego. La segunda parte es cuando los líderes religiosos, los fariseos, interrogan al hombre ciego, también interrogan a los padres del hombre ciego, como ahora ya lo estamos por leer en un ratito. Y después, la tercera parte es cuando es una parte más espiritual, que Jesús tiene una charla con el hombre ciego y habla precisamente de esta ceguera espiritual, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, los invito a que puedan buscar Juan capítulo 9 y la historia empieza diciendo que Jesús está ahí, ve a un hombre ciego de nacimiento, a lo que los discípulos le dicen, Señor, ¿qué pecado ha cometido este para ser ciego, para tener ese castigo, por decirlo así? Porque ellos relacionaban que el pecado, o sea, que le ocurriese algo así de malo a una persona estaba relacionado con el pecado, cuando en realidad esto no era así, sino que como vemos en Juan capítulo 9, versículo 3, que los invito a que sigan la lectura, dicen, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces vemos que Jesús dice, no tiene nada que ver el hecho de que alguien peque o no peque para que le ocurran este tipo de cosas, sino que le era necesario hacer las obras del que me envió. O sea que lo que Jesús está haciendo con este milagro es una demostración del poder de Dios acá en la tierra. Y vamos a seguir con la historia. Dice que Jesús escupe en la tierra, hace lodo con la saliva y se la pasa por los ojos al hombre que era ciego, ¿no? Entonces le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé y cuando el hombre vuelve ya había visto. Entonces toda la gente se sorprendía y decía, pero este era ciego, ¿cómo puede ser que ahora esté viendo, no? Así que además de lo que decíamos recién de que a pesar de que los discípulos relacionaban el hecho de que a una persona le pase algo malo con el pecado, también podemos ver el ejemplo de la fe de este hombre ciego, ¿no? Que Jesús Jesús le dice, vos andá al estanque de Siloé, lavate y vas a ver. Y él le hizo caso, confió y pudo ver. Así que lo que podemos extraer además es que muchas veces pasa no tanto por ahí en el ámbito cristiano, aunque a veces sí, pero muchas veces la gente cree que por vivir una vida donde hacemos las cosas bien, donde hacemos cosas que son consideradas buenas, Dios nos va a dar cosas que nosotros queremos. Si Dios nos diera lo que queremos por portarnos bien, por así decirlo, estaríamos portándonos bien por conveniencia y no para agradar a Dios o para hacerlo realmente porque es lo que tenemos que hacer. Entonces esto no funciona así. Muchas veces a la gente que hace cosas bien le pasa cosas buenas y muchas veces también le pasa cosas malas. Lo importante es que nosotros, al igual que el hombre ciego, podamos tener fe en Dios, que Él nos puede ayudar. Después, como les decía, viene la parte en la que los líderes religiosos, los fariseos, interrogan a este hombre ciego, porque decían, ¿cómo pudo ser que hizo esto si es un hombre pecador? Además, se quejaban porque Jesús había hecho esto en el día de reposo, entonces no le gustaba nada. Les voy a pedir si me quieren acompañar con la lectura. A partir del versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
y había disensión entre ellos. O sea que lo que vemos es que decían, no puede haber hecho lo que hizo. Una, lo está haciendo un día de reposo ya de por sí, ya está mal. Y dos, como si es pecador, si lo está haciendo un día de reposo, ¿cómo va a estar haciéndolo? Como que no le encontraban sentido. Entonces le volvieron a preguntar al hombre que era ciego. En el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no creían que antes de que Jesús hiciera el milagro haya sido ciego. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a preguntarle a los padres, dicen. Y el versículo 19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. O sea, los papás le dicen, es nuestro hijo, antes era ciego, ahora ve. ¿Cómo ve? No sabemos, pero preguntale a él porque ya está grande. Está diciendo, edad tiene. Entonces, dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. O sea que ya vemos que esta respuesta fue como una respuesta media forzada por miedo, ¿no? Y en el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y entonces ahí le vuelven a preguntar. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. En ese último versículo vemos que los fariseos tenían la misma creencia de los discípulos. Tú naciste del todo en pecado, vos naciste ciego, y nos venís a enseñar a nosotros. Y el ejemplo, para mí la enseñanza a seguir de esta segunda parte del capítulo 9, es la actitud del hombre ciego en todo momento. Todo el tiempo lo están acusando de ese milagro es de Dios, no puede haber sido, de Jesús, es un hombre que vive en pecado, y lo que el hombre les dice todo el tiempo es, yo era ciego, ahora veo. Ese hombre, Jesús, me curó. O sea que no estaba viviendo en pecado. El poder de alguien viene y ese alguien es Dios. En todo momento el hombre estaba confiando en Jesús. Entonces, esta es la enseñanza de este fragmentito. El hombre todo momento defiende a Jesús, todo momento dice, da testimonio de lo que él hizo, ¿no? Y la última parte de estas tres partes del capítulo 9 es que Jesús habla de la ceguera espiritual. El versículo 35 nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Esto es, al hombre ciego lo expulsaron de la sinagoga por responder que Jesús lo había sanado y que el poder de Jesús provenía de Dios, por defender a Jesús, ¿no? Que es buenísimo lo que hizo ahí. Entonces dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron,
¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, acabamos de analizar las tres partes. De la primera parte extraemos que el hombre, primeramente el hombre ciego, tiene fe en Dios. Y segundo, que a pesar de que se creía que la causa de que el hombre fuera ciego era el pecado, esto no era así, no tenía que ver una cosa con la otra, sino que el hombre ciego fue utilizado para demostrar el poder de Dios. O sea que vemos la importancia y el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios y la importancia de la fe en el caso del hombre ciego. En la segunda parte vemos como muy importante la actitud del hombre, ¿no? Del hombre que era ciego, de defender a Jesús en todo momento, de decir, yo era ciego, ahora veo, yo creo que Él me salvó, que Él me curó, y esto es porque el poder que Él tenía venía de Dios. Aún sabiendo que lo iban a expulsar de la sinagoga, Él defiende a Dios. Y este es el mensaje para nosotros, ¿no? Que nosotros, a pesar de que estamos rodeados muchas veces de cosas, ¿no? De un contexto tanto social, en el ambiente que nos movemos todo, de un ambiente que todo el tiempo está como atacando a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer en ese contexto es defenderlo, como hizo este hombre ciego. Si él pudo defenderlo frente a los judíos y poniendo en riesgo esa expulsión de la sinagoga, que era un daño cultural muy grande, que te expulsen como judío, nosotros podemos hacerlo también en nuestro día a día, ¿no? Y después, lo último, que Jesús habla de la ceguera espiritual, que dice, ustedes ahora, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, se dieron cuenta de lo mal que estaban haciendo. Y nosotros, como cristianos, tenemos el Espíritu Santo que todo el tiempo nos marca, por decirlo así, cuando hacemos las cosas mal, y nosotros notamos cuando hacemos las cosas mal. O sea que lo que yo los animo a ustedes y me animo a mí mismo, obviamente, en primer lugar, es a que dejemos de hacernos los ciegos por ahí ante las cosas mal que estamos haciendo, y que aprovechamos que tenemos esta visión espiritual, que tenemos los ojos abiertos y que sabemos lo que tenemos que hacer y podemos ver lo que estamos haciendo mal, y que aprovechemos para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra forma de ser, para cambiar nuestra forma de vivir. O sea que, hermanos, lo que nos queda de este capítulo, de este milagro, es un ejemplo del poder de Dios, que es que Jesús sana al hombre ciego, el milagro en sí, un ejemplo de la fe, que es el hombre ciego, un ejemplo de defender nuestra fe, como el hombre ciego que tiene fe en Dios y después la defiende frente a los fariseos, y un ejemplo de que tenemos que empezar a dejar de hacernos los que no vemos cuando nos damos cuenta que estábamos haciendo las cosas mal, y que aprovechemos que tenemos esta visión para cambiar. Así que sin más, los saludo, hermanos, y espero que dentro de prontito podamos empezar a tener nuestras reuniones de miércoles presenciales. Un saludo.